Hola, bienvenido a una nueva entrega en este canal y en esta ocasión te voy a enseñar cuál es mi configuración de terminal que uso y cómo la configuro para lograr un nivel óptimo y ser muy productivo a la hora de desarrollar. Así que empecemos. Así que iniciemos, vamos a configurar una terminal normal de Unix, es decir que esto te va a servir igual para Mac, para Ubuntu o para Windows Subsystem, cualquiera de los tres. Yo voy a utilizar Windows Subsystem, que al final es una terminal con base Unix, en este caso una terminal con un sistema operativo Ubuntu. Pero recuerda, va a funcionar igual, exactamente igual para Mac, también va a ser igual para Ubuntu o cualquier distribución, y en este caso pues yo tengo un Ubuntu dentro de Windows. ¿Por qué? Por WSL, que es Windows Subsystem for Linux. Te voy a dejar un video de cómo funciona esto. Pero bueno, al final, ¿por qué necesitamos extenderlo? Normalmente nuestra terminal normal, como la que viene, que es SH, o pues que tiene Bash por defecto, hay una extensión y es como algo que predomina entre todos los desarrolladores y es instalar extensiones para ser más productivo. Y una de esas extensiones es ZSH. Realmente es un muy buena terminal que se complementa para correr varias instrucciones. Ahora, no es lo único. Normalmente también arriba de ZSH instalamos un framework que nos permite manejar como los plugins y más configuraciones al mismo ZSH, que se llama OhmyZSH. Entonces vamos a hacer estas configuraciones, ver cuáles plugins vamos a instalar y también cuáles, pues cómo configurar los temas y algo de colores. Así que vamos a empezar, vamos al código y te enseño cuál es mi configuración de terminal que utilizo día a día. Voy a abrir la terminal que tenemos por defecto, entonces acá está con mi sistema operativo, que es un Ubuntu. Entonces realmente esta es una muy buena terminal. Ya estamos en un sistema con un kernel de Unix, así que realmente también va a ser muy bueno. Pero pues vamos a agregar ZSH. Lo primero que vamos a hacer es correr un sudo con un apt-get, simplemente para actualizar cualquier paquete que esté por aquí dentro. Entonces simplemente damos nuestra clave y hacemos la actualización requerida. También vamos a necesitar hacer un add rate, entonces vamos por un add rate. Listo, lo ejecutamos, le decimos que sí, que todo bien, así que veamos que todo se instale de la manera apropiada. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a instalar ZSH y luego ahí sí instalamos OhmyZSH para configurar un poco mejor y hacer plugins y demás. Podemos ir a ver la documentación de todo lo que nos ofrece. Veámoslo. OhmyZSH de por sí es, como veníamos hablando, un framework para administrar nuestra terminal que ya viene con ZSH. Entonces primero necesitamos instalar ZSH y luego sí sobre eso instalar OhmyZSH. Ahora vamos a ver la documentación y lo que más nos gusta son los plugins y la facilidad de configurar esta terminal. Realmente hay un montón de plugins. Yo voy a habilitar como unos 3 o 4, pero tú puedes ver aquí cuál es lo que más se adapta, también según a tus necesidades. Por ejemplo, normalmente todo esto son abreviaciones para correr mucho más óptimo pues cualquier cosa. Vamos a ir viendo algunas y vamos a ver cómo van a ir funcionando. Veamos cómo está nuestra instalación. Aquí ya terminó la instalación y ahora, como ya tenemos pues el update y el upgrade, pues ahora vamos a hacer la instalación. Vamos a hacer un install. Vamos a ver install y le decimos ZSH. Le decimos que todo bien, que sí. Entonces él empieza a instalar ZSH y pues con todo lo que él venga. Ya lo terminó de instalar. Aquí ya finalizó la instalación. Yo cerré la terminal, pero sin embargo si notamos pues vamos a ver que dice que ZSH ya está instalada y pues que tenemos esa versión. Ahora vamos a ver cómo instalarle a este ZSH que ya lo acabamos de instalar. Vamos a ver cómo instalamos el OhmyZSH para configurar de forma más fácil nuestra terminal. Algo que tenemos que instalar para que todo funcione bien es nuestra utilidad de curl. Así que ahí está, curl, ahí está perfecto, está instalado. Dice que todo está bien. Así que vamos a ver qué necesitamos para instalar OhmyZSH. Si vemos acá, vamos a ver una parte de instalación. Y lo que nos dice es que pues ya con curl instalado vamos a correr este paquete. Entonces, bueno, o esta línea de comando.
Así que vamos a nuestra terminal y corremos la línea de comando. Entonces él empieza a clonar un repositorio y nos dice que si queremos cambiar nuestra terminal por defecto, pues con ZCH. Yo le voy a decir por supuesto que sí. Vamos a ver qué password, pues el de nuestra terminal y listo. Entonces vas a notar que ya hay un cambio. Si te fijas ya no está toda la ruta y no está por defecto un poco como lo teníamos o como iniciamos normalmente nuestra terminal. Y además si entramos a un repositorio, vamos a entrar acá, vamos a ver que ya tiene algunas configuraciones que por ejemplo me dice en qué rama estoy y pues que estoy aquí en JIT, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vamos a ver algunos pequeños ajustes bastante interesantes y vamos a ver que si pues regreso otra vez, acá vamos a dar PWD, me dicen dónde estoy, vamos a darle un LL, aunque acá todavía estoy, a ver, vamos a ver, bueno, vamos a darle un LA para ver todo pues a mayor detalle. Entonces vemos que pues aquí es donde nosotros vamos a configurar cualquier cosa, plugins y demás. Para entrar a este archivo yo voy a utilizar Vim, que es el editor por defecto y pues el que me gusta usar. Así que vamos a utilizar vamos a entrar a este archivo, entonces vamos a seleccionarlo y vamos a ver que nos vamos a encontrar con pues la configuración que tiene, el tema y algo muy interesante. Vamos a bajar hasta encontrar una sección de plugins. Aquí es una parte muy importante porque es donde nosotros ya customizamos y vemos qué tanto potencial le sacamos a nuestra terminal con ZCH. Yo realmente no tengo muchos, tengo como 4, pero recordemos en la lista de plugins ver cuáles se adaptan mejor a nosotros. El de JIT es bastante sencillo y tiene unas abreviaciones o abreviaturas que nos van a hacer que trabajemos de forma más sencilla con JIT. Veámoslo. Entonces si yo voy aquí a plugins, vamos a ver JIT, vamos a ver por acá está JIT. Entonces realmente lo que nos agrega son toda esta especie de alias o de comandos que normalmente pues nos llevan varias líneas, pero ahora un JIT add lo podemos hacer como con GA o JIT add old pues con GAA. Bueno, realmente son como abreviaturas que nos ayudan en el flujo normal. Entonces vamos a verlo. Voy a salirme un momento de acá, simplemente me salgo y voy a entrar aquí a nuestro Angular. Entonces por ejemplo vamos a hacer aquí, pues vemos nuestro código normal, vamos a hacer cualquier configuración pequeña. Por ejemplo esto lo vamos a poner en 300 píxeles y vamos a ver cómo ahora hacemos el ajuste. Por ejemplo yo hago un JIT add, entonces hago simplemente un JIT AA y si quiero hacer un JIT commit puedo hacer JIT commit y automáticamente pues él me da la instrucción. Ahorita no tengo configurado JIT de forma global, son cosas que me faltan en esta máquina, pero por ejemplo para hacer un JIT push no tengo que escribir el comando largo JIT push origin master, sino simplemente él detecta la rama en la que estoy y con esto él haría un push. Aquí por ejemplo me está pidiendo pues mi contraseña. Entonces vamos a ver cómo esta serie de comandos nos ayuda mucho al día a día, ¿vale? Ese es uno de los plugins y como te digo pues hay diferentes comandos que nos ayudan en el día a día a hacerlo más corto. Con simplemente 4 letras podemos ya ejecutar un comando que normalmente es muy largo. Por ejemplo acá está el de push, entonces dice JIT push origen y automáticamente coge la rama en la que estemos posicionados. También por ejemplo para hacer un pull normalmente tenemos que escribir JIT pull origin master o JIT pull origin la rama, pero ahora simplemente pues podemos descargarnos un pull con esta abreviatura de forma muy sencilla. Vamos a ver qué otras plugins vamos a activar. Entonces entremos a la configuración. Vamos a ir otra vez a CD y veamos aquí Vim. Entonces este ya viene por defecto, el de JIT ya viene por defecto. Entonces con espacio voy a habilitar el de Z, que es bastante interesante, y también voy a habilitar el de Docker Compose. Listo, esos son los que voy a habilitar. Entonces me voy a salir, ya edité. Como es Vim, pues simplemente salgo de allí, guardo los archivos y voy a tener que cerrar y abrir la terminal para que coja esta nueva configuración. Un hack podría ser, para no tener que abrir y cerrar, hacerle source para que él recargue este archivo. Vamos a ver, recarga este archivo porque lo acabo de configurar. Se demora, pero pues listo, ahí ya está.
quiere decir que yo ya puedo utilizar estos dos plugins, el de Z y el de Docker Compose. El de Z es bastante útil porque simplemente va recordando según el historial por qué carpetas voy navegando. Hagamos de cuenta lo siguiente: yo acabo de entrar a Angular out, ¿no? Que es un repositorio que está allí. Entonces voy a salirme y normalmente pues aquí esta máquina está casi desde cero, entonces no tiene muchas carpetas, ¿no? Pero supongamos que normalmente yo siempre creo una carpeta llamada organizations, y en organizations entonces por ejemplo voy a entrar a organizations, vamos a entrar a organizations y vamos a crear una organización. En este caso le voy a decir personal, y entonces aquí normalmente en organizations tengo no sé, otra como Platzi, por ejemplo, Platzi. Ajá. Y bueno, empiezo como a dividir mis proyectos por la organización en la que estoy trabajando. Entonces digamos que entro a personal y allí voy a encontrar a todos mis proyectos. Entonces voy a pasar a Angular, que está ahorita como por allá en una ruta principal, a esta carpeta llamada personal. Vamos a pasarlo rápidamente. Entonces voy a utilizar move y voy a decirle que voy a pasar a Angular, que está en este momento, y lo voy a pasar hacia... Vamos a ver, organizations, voy a pasar, vamos a ver, organizations, quiero pasar a organizations, entonces, ahí está, organizations, personal, y lo voy a pasar en el mismo punto, Angular out. Entonces ahí ya se debió pasar, entonces aquí ya no tengo nada, es decir, no tengo a Angular out, solo tengo una carpeta. Vamos a ver que acá ya me deja ver todo, pero realmente pues tengo una carpeta llamada organizations. Dentro de organizations tengo personal y dentro de personal tengo a Angular out. Ahí está bien, genial. Entonces vamos a limpiar todo de nuevo y vamos a volver a la ruta principal. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito ingresar a mi proyecto en el que estoy trabajando, Angular out? Normalmente me toca decir cd organizations, personal, Angular out. Sé que no es muy complicado y además con el autocompletar de Linux pues es sencillo. Sin embargo, cuando ya tenemos muchos proyectos es difícil como recordar en qué ubicación y si tengo más subcarpetas, etcétera. Entonces con Z simplemente yo le doy el nombre y él me autocompleta. Él me dice, mira, tú estás trabajando mucho en este proyecto, entonces simplemente con escribir el nombre de la carpeta, obviamente con Z, y le doy tabular, ya automáticamente pues me lo deja ahí. Z se alimenta del historial, es decir, entre yo en particular esté trabajando en un proyecto, pues lo va a agregar al historial y es muy fácil de reconocer. Entonces cerramos la terminal, abramos y digo, mira, quiero volver rápidamente a trabajar en el proyecto de Angular, entonces le doy Z, Angular, autocompleto, listo. Bien, ese es un comando donde me autocompleta y no tengo que darle pues toda la ruta como con cd. Entonces ese es el comando de Z. Y el de Docker Compose es sencillo porque normalmente, por ejemplo, cuando yo tengo que levantar una máquina, tengo que hacer Docker Compose, app y darle un detach y levantar mi servicio. Por ejemplo, este comando se reduce a Docker Compose detach. Ahí está, Docker Compose app detach. Listo, y le doy el nombre de mi servicio. Esto normalmente se utiliza mucho sobre Docker, pero pues también está Docker Compose down y bueno, varias cosas que si lo buscamos acá, Docker Compose, vamos a ver que todas esas abreviaturas pues ya van a estar instaladas. Entonces un Docker Compose build, Docker Compose stop, etcétera. Como que varias abreviaturas pues ya están allí pues instaladas y hace que el flujo sea más rápido. Otro de los utensilios que más se usan y que no están por defecto en Oh My ZSH, pero se puede incluir fácilmente, es ZSH Autosuggestions, pero realmente este no me gusta mucho, pero si a ti te gusta no hay problema, pero normalmente este te autocomplementa código, muy parecido a Z, pero no con rutas, sino con código que tú hayas digitado. Este no lo voy a escoger, pero recuerda que está dentro de las posibilidades. El que sí me gusta muchísimo es ZSH Highlight, porque me resalta cuáles comandos realmente yo puedo correr en mi máquina. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver, vamos a ir a instalarlo primero que todo. Acá está la instalación, aquí me dice cómo lo voy a instalar. Yo tengo un Ubuntu, entonces pues sin problema vamos a ver cómo se instala.
También me dice cómo debería instalarlo si tengo o MyZSH, así que como ya lo tengo, entonces simplemente voy a copiarlo y llevarlo a mi terminal. Entonces parémonos en la ruta principal, le digo que sí, que quiero pegar y ahí está, listo, se clonó. Ahora veamos que lo único que tengo que hacer es agregarlo pues a los plugins. Entonces voy a copiarlo y volver a ingresar a los plugins. Vamos a ver rápidamente, bien, creo que era más fácil escribirlo. Ahí está, bien, listo. Entonces vamos a pues editar y pues ponerlo allí. Entonces otra vez le digo que reinicio, entonces vamos a reiniciar. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué me permite esto? Me permite algo muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo ejecuto npm, ahorita está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que este comando no está disponible. Y es muy intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un programa, ya me da un feedback temprano de que no es un error del comando, sino es que simplemente no tengo ese programa dentro de mi máquina. Por ejemplo, si yo veo el programa CD, él me lo pinta en verde. Si yo veo el programa Z, él me lo pinta en verde. Si yo, por ejemplo, le digitara a Ionic, no está. ng-start, por ejemplo, no está. No sé, cualquier otro comando, Note, por ejemplo, no está porque no los tengo instalados. Y esto es bastante interesante porque pues al final estamos corriendo varios comandos y de pronto no sabemos si el comando está fallando o realmente es que ni siquiera lo tenemos instalado. Entonces esto me parece muy práctico a la hora de desarrollar. Por ejemplo, JIT, que sí está, entonces yo puedo ejecutar un JIT add o pues la instrucción JDA, pues lo reconoce. ¿Qué tal esté instalando una abreviatura que no está? Por ejemplo, no sé, yo estoy intentando correr JIT W. Esto no existe, ¿no? Dentro de mi máquina no hay nadie que reconozca ni el alias ni el programa. Entonces es una forma rápida de decir el comando que esté ejecutando si existe o no. Entonces me hace un resaltado de los comandos que realmente existen. Por ejemplo, git clone o lo que sea. Entonces es bastante interesante. Por ejemplo, corramos uno. Corramos, por ejemplo, si yo no tuviera Docker instalado, pues me saldría en rojo. Porque pues no hay ningún Docker. Pero como sí hay, entonces pues yo tengo ese feedback temprano. A ver, algo que no tengo Córdoba. Entonces pues me sale en rojo. ¿Algún otro programa? No sé si tenga Python por defecto. Vamos a ver, Python. Bueno, o Ruby. Normalmente yo instalo Node en mi máquina y Python y los otros lenguajes si los corro por un contenedor. Pero bueno, en fin, me entendieron la idea. Este resaltado hace que pues yo pueda saber en verdad si ese comando existe o no en el contexto de mi máquina. Y listo, realmente son esos 4 plugins que yo utilizo. Hay muchos más, pero yo te recomiendo estos 4. Entonces veamos rápidamente cuáles fueron esos 4. JIT, que viene por defecto, Z para autocompletar, Docker Compose, yo utilizo mucho Docker, entonces me salvo mucho la vida y no escribir todo ese comando largo. Y el ZSH Highlight, que me dice si realmente lo que estoy tratando de correr si existe en el contexto de mi máquina y no es que yo esté, pues no haya instalado ese sistema, ¿no? Vamos a ver, vamos a salirnos. Por ejemplo, Vim, mira que Vim ya me lo coloreó. Entonces, pues, si tuviera otro programa de edición, por ejemplo, lo puedo abrir con Code o me acuerdo que hay otro de Vim, pero no me acuerdo cuál otro más. Pero en fin, listo. Ahora, ya con esto ya tienes una excelente terminal, ya con esto deberías estar feliz, con un buen flujo de trabajo, etc. Pero vamos a ver también cómo es la opción de instalar una, pues un tema que normalmente a mí me gusta y que además pues también te da ciertas cosas visuales o feedback temprano visual dentro de tu máquina. Y eso es, vamos a ver, este es como un tema que se llama Power Level 10K. Entonces, este es un tema que vamos a instalar. Entonces es básicamente para instalarle un tema para que se vea
bonito, digámoslo de alguna manera, pero no solo bonito, sino que me va a dar algunos utensilios que me permiten saber en verdad dónde estoy ubicado y en qué contexto. Recuerda que esto lo hacemos es como para ser mucho más productivos a la hora de estar en la terminal. Entonces, como yo tengo OMyZCH, entonces vamos a clonarlo. Vamos a ir acá estoy en la carpeta inicial, entonces ahí lo clonó, todo bien, listo. Una vez hecho eso, tengo que ir de nuevo al archivo de ZCH, entonces vamos a configurarlo y en esta ocasión voy a ir a una variable llamada el tema. Entonces esta está un poquito más arriba, vamos a buscarla, vamos a ver si la encontramos, vamos a hacer un poquito menos de zoom para ver si la encontramos mejor. Acá está, tem, el por defecto tiene este, voy a configurarlo a este de acá, listo. Entonces reinicio y de nuevo cuando reinicie pues la configuración me va a preguntar sobre, como es la primera vez que lo corro, entonces me dice, oye, quiero configurarte pues este tema en tu máquina, bueno, en tu terminal de ZCH. Y hay algo muy interesante porque este nos da una instalación de forma simplemente con responder sí o no o qué opciones para que quede muy bien pues configurado. Una de las primeras preguntas que me dice acá es si yo veo un diamante y realmente no veo un diamante. Entonces le voy a decir que no, acá todavía no lo veo, le digo que no hasta que lo vea. Eso depende mucho de tu máquina, de las fuentes que tengas, así que está muy pendiente. En el momento que lo veas, pues simplemente si le dices que sí. Luego ahí sí me empieza a decir, oye, ¿cómo quieres que se vea tu terminal? De forma clásica, bueno, mira las opciones, normalmente la primera es la más común, en este caso voy a elegir la número 1. Luego me dice que si quiero manejar en Unicode o en ASCII, le voy a dar también que la opción 1. Si quiero una paleta de colores de 256 o de 8, le voy a decir que la primera. Luego me dice que si yo quiero que en la terminal se vea el tiempo y la hora. Yo le voy a decir que no quiero que se vea la hora o los segundos, no lo quiero. Si ustedes lo quieren pueden hacerlo, simplemente escogen la opción 2 o 3, en este caso le voy a decir que no. Luego me dice que si yo quiero una línea o dos líneas. Personalmente a mí me gustan dos líneas, pero habrá otras personas que les gusta solo una línea, entonces le voy a decir que la segunda línea. Luego me dice que si entre el espacio, entre el comando y el final de la línea, pues lo desconecto o pongo unos puntitos o una rayita. A mí no me gusta, entonces lo voy a poner en 1, es decir, sin nada. Vamos a ver, aquí hay algo muy interesante y es que entre la ubicación y el comando me dice si yo quiero pues como una flechita que indique pues la operación. A mí realmente me gusta, voy a elegir la segunda. Esto de nuevo es de acuerdo a tus gustos. Luego aquí voy a poner la primera y bueno, y aquí realmente pues si es compacto, sparse, bueno, en fin, ya tú eliges cuál es tu mejor opción. Voy a ir rápidamente, voy a decirle que acá quiero la parte concisa, acá quiero que sí, que pues simplemente los comandos aparezcan y la primera es la recomendada, debo hacer que sí y listo. Ok, terminamos de configurar. Realmente es muy sencillo, simplemente sigue los pasos. Es más, si te equivocas y quieres volverlo a configurar, simplemente tienes que correr el comando 10k y la configuración. Listo. Y ya él vuelve a lanzar la configuración y listo. Entonces ahora que tengo una terminal que tiene como esta flechita y vamos a entrar rápidamente acá. Entonces mira que me deja un poco la ruta, más la rama y pues un poco más de la configuración para ser más amables y pues realmente a mí me gusta esta configuración. Ya es opción tuya si la quieres o no, pero bastante interesante y útil para empezar a trabajar. Bien, finalmente hay una cosa que es el tema, los colores. Realmente esto también lo puedes dejar así. Si te gusta este estilo negro, puede ser, no hay ningún problema. Así que lo puedes dejar así. A mí me gusta un tono que es como en azul, así que vamos a entrar a esta página. Vamos a entrar a Windows Terminal Themes y vamos a, bueno, yo escojo, normalmente a mí me gusta una que es por acá, esta que es la forma dark. Esta es la configuración normalmente que yo utilizo y ya la llevo utilizando por mucho tiempo y me gusta mucho.
De nuevo, lo puedes dejar tal cual sin nada de esto, pero pues o escoger otra color de configuración del que te guste. Esto ya es como un poquito más de lucir un poco más la terminal. No, realmente no te hace más o menos productivo, pero pues realmente a mí me gusta cómo se ve con esta paleta de colores. Entonces vamos a copiarlo, vamos a decir get theme, lo vamos a copiar y vamos a ir a nuestra terminal y lo vamos a configurar. Entonces si te fijas aquí en las configuraciones va a haber una lista de esquemas. Es más, yo ya lo tengo aquí, ya se me había guardado, pero sin problema lo puedo borrar. Normalmente esto debe estar en vacío y lo pegas, literal. Y pues ahí te da el nombre y esa paleta de colores. Entonces ahora lo único que vas a hacer es finalmente decirle cuál es el esquema de color que va a utilizar la terminal, en este caso mi WSL. Entonces voy a decirle color schema y le voy a decir que utilice el nombre que me habían puesto acá. Y listo, guardo y voilà, entonces ya tengo la terminal con esta configuración o con este tono que en lo personal a mí me gusta, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya tenemos lo importante en cuanto a ZCH o MyZCH. Tenemos unos buenos plugins, también tenemos un buen tema con una buena configuración. Sin embargo, falta algo muy importante. Por ejemplo, pues cómo yo corro esto, cómo corro Node, cómo corro pues ya cómo empiezo a ejecutarlo, ¿no? Yo puedo simplemente ejecutar Node de la manera normal, pero lo que recomendamos es instalar, o lo que yo recomiendo es instalar Node Version Manager. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Entonces si tú buscas Node en WSL, por ejemplo, aquí te dice un poco cómo configurarlo. Realmente esto igual lo puedes hacer en un Ubuntu, en un Mac, en lo que sea, lo puedes hacer sin problema. ¿En qué nos beneficia Node Version Manager? Pues en que podemos tener dentro de la misma máquina varias versiones de Node. A veces tenemos sistemas que corren en una versión de Node específico y no vamos a estar instalando y desinstalando nuestra versión. Así que con Node Version Manager podemos rápidamente tener varias versiones en nuestra máquina. Entonces vamos a instalarlo. Entonces ahí simplemente hice un curl. Vamos a ver, acá ya me salgo. Ya, listo. Él lo descargó. Vamos a ver en dónde lo descargó. Espero no, ahí no se me descargó. Genial. Pero algo interesante es que él ya, pues bueno, hizo la instalación y de una vez ejecutó. Quiere decir que ya tiene Node Version Manager. Realmente ya lo tiene. Sin embargo, acá hay algo que nos dice que por favor en nuestro archivo batch, por favor coloquemos estas líneas. Es muy importante colocar estas líneas. Pero nosotros no tenemos pues la configuración normal, tenemos ZCH. Entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, voy a hacerlo en otra terminal. De nuevo vamos a ir a Vim y vamos a instalar, o bueno, pues dejar estas líneas en lo último de nuestro archivo de configuración. Entonces vamos hasta el final y agregamos pues esto que nos dijo, pues lo que nos dijo una vez hicimos la instalación. Entonces, tararán, lo guardamos, hacemos un source para volver a tenerlo, pues a que se corra y listo. Entonces ahí ya se reinició, voy a cerrar la otra terminal. Entonces quiere decir que ya debo tener Node Version Manager y mira que ya está en verdecito. Si no lo tuviera, pues estaría como en rojo, ¿no? Porque no existe. Pero quiere decir que ya tenemos Node, ¿no? Todavía no tenemos Node, ni siquiera tenemos el Node Package Manager, ¿no? El gestor de paquetes de Node, no lo tenemos. ¿Qué debemos hacer acá? Pues ahora como ya tenemos Node Version Manager, pues lo que nos queda es instalar, obviamente, pues qué versión de Node vamos a querer. Entonces aquí si tú le haces a list, nos va a decir que no, pues no hay ninguna versión. Nosotros no tenemos una versión como tal ahorita, pero podemos instalar la que nosotros queramos. Si yo quiero instalar la versión 14, uso la 14, la 12, etc. En este momento voy a instalar, le voy a decir que instale la versión que está en este momento en LTS, que como veo es la versión 14. Entonces esa va a ser la que voy a instalar. También pueden darle install, por ejemplo le puedo dar install la versión 16. Yo le puedo decir la 16
y él instala el i16. Entonces mira que es una forma muy sencilla de tener varias versiones de Node en la misma máquina. Entonces si yo le hago nmlist, me va a decir que ahora tengo dos versiones y cuál quiero usar. Entonces uno puede configurar una por defecto, que sea la que siempre corra, o estar cambiando, ¿no? Como por ejemplo yo puedo decir Node Version Manager Use, quiero utilizar la LTS. Entonces por defecto, bueno, dice que no la encuentra, entonces me imagino que es por versión 14, y dice que pues ahora estoy utilizando la versión 14. Entonces en este momento, por ejemplo, voy a dejarlo allí en la versión 14. También puedo cerrar y ver cuál al final dejo por defecto, o configurar una por defecto. Veamos, mira que en este momento no me corre Node, pero me imagino que entonces deberíamos instalar una versión por defecto. Entonces vamos a ir buscando cómo dejar una versión por defecto. La forma de dejar una versión por defecto es digitando el comando pues Node Version Manager alias default y le decimos cuál versión queremos por defecto. Le voy a decir que quiero la LTS, la 14. Entonces por defecto vamos a tener siempre esta. Yo puedo ya configurarla por la que yo quiera. También puedo desinstalar o instalar varias versiones. Cerremos y volvamos a abrir. Entonces ahora ya debería haber un Node por defecto. Ahí está, y es la versión 14. Ya tengo una versión por defecto. Lo interesante es que con Node Version Manager pues yo puedo, como te digo, tener varias versiones, ajustar, cambiar. Si quiero ahora utilizar la 16, cambio a la 16. Entonces sin problema ahora estoy con el motor de 16, pero también puedo usar la de default, que sería pues la 14. Entonces ahora sin problema voy a ir a mi repositorio y pues Node Version, pues Node ya trae por defecto, según la versión, pues un gestor de paquetes, así que puedo instalar esto sin problema, todas mis dependencias, y ya empezar precisamente a configurar. Mientras esto se instala, mientras las dependencias se instalan, yo ya puedo, bueno, correr otra terminal. Recordemos que en Windows también podemos hacer terminales paralelas, es decir, aquí yo tengo otra terminal, eso está muy chévere. Puedo salirme de esta terminal, también puedo abrir una en paralelo, es decir, pues que quede una al costado de la otra. Entonces esas son pues ventajas, ¿no? Ventajas de pues lo que nos ofrece Windows Terminal para trabajar. Entonces veamos si ya puedo correr en Gserp. En Gserp tendría que ser global, así que voy a instalar con sudo pues el CLI de Angular, ¿no? Para poderlo correr. Entonces vamos a hacer la instalación, install -g Angular CLI. También lo podría correr, o sea, esta sería una forma, déjenme la copio. Ya. También lo podríamos correr de forma local, ¿no? Con npx, podría correr en Gserp y en teoría debería funcionar, porque pues lo corre de forma local, solo para el proyecto, sin necesidad de instalarlo como un paquete global. Pero pues también está bueno tener el Angular CLI de forma global. Ahí ya me salí, entonces vamos a simplemente ejecutar y aquí tenemos nuestra aplicación en Angular funcionando gracias a pues el binding de puertos, así que no hay ningún problema. Acá tengo mi aplicación funcionando, pero pues viste cómo es el flujo. Al final pues vamos a limpiar acá. Al final pues en este momento lo corrí con npx, pero pues me faltaría instalar el Angular CLI de forma global y todo lo que ya quiero instalar como un paquete global. Y esa es toda la configuración que tengo, o el flujo de trabajo que tengo normalmente en el día a día. Entonces recapitulemos, lo que hicimos fue a nuestra terminal en base Unix extenderla gracias a ZCH. Y luego igual instalamos OmyZCH, que es un framework para administrar la configuración de ZCH de una forma más fácil, extenderlo más fácil, instalar temas, etc. Entonces al final agregamos varios plugins como el de Git, el de Highlight, el de Docker, bueno, varios que utilizo en el día a día. Si tú ves alguno adecuado, simplemente pones el nombre, o si es uno externo, por ejemplo el de Highlight, pues ya lo instalas y lo pones allí como plugin. Y finalmente pues pusimos un tema que recomiendo o personalmente me gusta, que es Power Level 10K, en donde pues nos da una configuración como chévere en nuestra terminal. De por sí ya con el paso de ZCH y OmyZCH
ya está bien, está excelente. Sin embargo, si quieres seguirlo mejorando o crees que eres más productivo con Power Level 10, entonces puedes hacerlo de esa manera. Simplemente lo instalas y lo configuras. Y finalmente pues también instalamos Node Version Manager para gestionar ya Node con varias versiones. Entonces tenemos un gran flujo para empezar a trabajar con proyectos de JavaScript. Bueno, y eso ha sido todo por este video. Así que recuerda suscribirte al canal, darle un like, compartirlo para que veas si esta configuración te hace mucho más productivo. Y cuéntame en Twitter o en algún otro lugar si todas esas configuraciones ya las tienes y además si te hacen mucho más productivo a la hora de empezar a desarrollar. También recuerda que igual me puedes seguir por Instagram como Nicobytes, en donde por medio de una story, normalmente cada fin de semana, respondo preguntas por medio de stories, entonces me puedes enviar tu pregunta por ese medio. Sin embargo, también me podrías seguir en Twitter como @Nicobytes. Así que eso es todo y nos vemos en la próxima.